Actualmente, la sostenibilidad ya no es un valor añadido, sino que es un compromiso esencial para todas las empresas. La forma en que comunicamos tanto los resultados como en materia de avances, de acciones sociales en ESG, en ámbito de ambiental, en ámbito social y de gobernanza, es clave tanto para la conexión que tenemos con la sociedad como para la confianza que trasladamos a sociedad y a inversores. Sin embargo, comunicar en sostenibilidad no es sencillo y va mucho más allá de publicar una memoria anual o publicar resultados. Tenemos que conectar a través de las palabras. Naturgy, Forética e ISTA son tres entidades que están desarrollando acciones de comunicación que van muy en esta línea y que están consiguiendo conectar de una manera clara y tangible con la sociedad. Yo soy Lola del Pozo, soy periodista especializada en el sector de la comunicación y este podcast es el capítulo 6 de Conexión Energética de ISTA, la eficiencia de las palabras. Y hoy vamos a conversar con tres profesionales del sector. Voy a leer los capítulos porque luego se me olvidan seguro los nombres y apellidos. Estamos con Ibe Cifuentes, que es la responsable de Medio Ambiente de Naturgy, Mónica Alvarado, que es International Marketing Product Owner del Grupo ISTA, y Germán Granda, que es el director general de Forética. Pues bienvenidos a los tres y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Vamos a comenzar contigo, Nieves. Me pillas más lejos, pero... Muy bien. Desde Naturgy habéis apostado por integrar esta estrategia de sostenibilidad en toda la organización. ¿Cómo se traduce este compromiso? Bueno, para Naturgy la sostenibilidad es algo que es absolutamente estratégico, ¿no? Como empresa energética apostamos por la transición energética. Para nosotros es una oportunidad y esto también lo trasladamos a la comunicación. Ten en cuenta que ahora mismo más del 70% de nuestras inversiones van un poco orientadas al cambio a renovables y hablamos tanto de generación renovable como también de gases verdes, biometano, hablamos también de mejorar nuestras redes y todo esto lo tenemos que traducir en comunicación y es clave transmitirlo a la sociedad. Para nosotros nuestro principio es ser muy coherentes y muy prudentes, es decir, comunicamos solamente aquello que hemos realizado o decisiones estratégicas que ya están tomadas y están en marcha, ¿no? Intentamos hacer una comunicación basada en hechos para de alguna manera no perder credibilidad comunicando los temas de sostenibilidad, puesto que es un tema bastante sensible. ¿Y cómo hacéis para que estos mensajes clave lleguen de forma clara a los grupos de interés? Porque esta es la parte más difícil. Sí, hoy en día yo creo que la sostenibilidad interesa a niveles muy diferentes y a grupos de interés muy distintos, ¿no? Pues podemos hablar de inversores, de reguladores, de la administración, clientes, empleados, el público en general. Para nosotros lo fundamental es adaptar el mensaje, es decir, el relato no es el mismo para todos los públicos, partimos de los mismos hechos, de las mismas realidades, de los mismos logros, pero lo que sí que trabajamos muchísimo es los canales y los mensajes por los que llegamos a cada uno de los públicos de manera un poco independiente, ¿no? Y desde Forética, Germán, también lleváis los ESG un poco en el ADN. ¿Cómo conseguís fomentar que se integren dentro de las empresas estos aspectos ambientales, de buen gobierno, de los que estábamos hablando? Pues efectivamente, llevamos más de 25 años, son más de 200 empresas y organizaciones empujando esta transformación hacia la sostenibilidad. Y para ello, desde luego, yo creo que le decía Nieves, el enfoque tiene que ser, primero, obviamente hay que acelerar todo este ámbito y responder a la sociedad en los retos ambientales, pues también que esté ligado a la generación de competitividad y de supervivencia y resiliencia de la empresa de cara al futuro. En ese sentido, yo creo que hay tres capas en las que trabajamos muy decididamente. Una es todo el ámbito del liderazgo. Tenemos el Consejo Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible, que lo forman en este momento 50 presidentes y CEOs de compañías en España, y ese es el elemento donde se genera la visión, donde se genera la ambición, en qué año, cuándo tenemos que ser net cero, cómo tenemos que hacer los procesos de regeneración, cómo tenemos que trabajar los ámbitos de derechos humanos o cualquier otro, y generar desde luego esos mensajes que son honestos y clave de cara, ¿no? a la sociedad y también al conjunto de empresas. El segundo nivel, que sea la acción, que va ligado a equipar a los directivos con todas las herramientas que compartan entre ellos
bueno, cómo resolver todos estos retos que van llegando. Hay retos regulatorios, hay retos de financiación, hay retos de comunicación, con lo cual tenemos que incorporar a los equipos de marketing y de comunicación en ese ámbito, retos de recursos humanos para equipar también ¿no? las competencias que necesitan los profesionales de esas diferentes áreas en materia de sostenibilidad. Y hay una tercera capa que es la generación de alianzas. Desde luego la comprensión desde la humildad que ninguna de nosotros, ninguna organización puede avanzar solo, con lo cual incorporar a tu cadena de valor, proveedores, clientes, a las empresas de tu sector, a las administraciones en los diferentes ámbitos, desde luego generan palancas que aceleran todos estos procesos. Mónica, en esta estás trabajando además muchísimo en el ámbito de la eficiencia energética, en el terreno donde la sostenibilidad pues está muy en el día a día. ¿Cómo estáis trasladando este compromiso a los clientes o cómo conseguís que entiendan que la eficiencia energética impacta de una manera muy real en sus vidas? La credibilidad es la parte más importante de la comunicación y uno solamente la consigue cuando uno puede demostrar que el claim, lo que uno está diciendo que puede hacer, en nuestro caso es ayudar a que todos los edificios tengan un futuro más sostenible, está sostenido o está basado en datos y con claridad. Yo creo que uno de los problemas más grandes que tenemos era, como decíamos anteriormente, que tenemos una avalancha de mensajes green y nuestras diferentes audiencias no saben muy bien diferenciar cuáles son reales o cuáles de verdad no tienen las bases para decirlo. Y eso es uno de los retos más grandes porque hace que la credibilidad a todos los niveles sea puesto en cuestión, en pregunta. Así que para nosotros es muy importante que lo que nosotros hacemos se empiece ahí, o sea, de una manera muy transversal en la comunicación. Lo que hacemos con nuestros productos esté de manera alineada con el mensaje y luego también con nuestro comportamiento corporativo. Si nosotros podemos demostrar esa comunicación transversal de manera clara para cada una de las audiencias, como decía Nieves, pues tenemos la credibilidad y de una manera honesta podemos decir que estamos consiguiendo nuestros propósitos de sostenibilidad. A mí me parece muy interesante lo que decía Nieves, que cada audiencia hay que comunicar de manera diferenciada porque tiene otro tipo de conocimiento técnico o legal. Así que para ISTA es muy importante trabajar también con asociaciones, con entidades, con colegios, porque el trabajo de sostenibilidad es algo conjunto, algo que se trabaja como sociedad y que se tiene que aclarar. O sea, hay una parte de pedagogía, lo decía Germán, que se me hace súper importante. Y esa parte de comunicación no se debe dejar de lado cuando nosotros hacemos marketing. O sea, no es solamente el slogan o las imágenes o el brochure, es también cómo hacemos que las audiencias en sus diferentes niveles puedan entender que son parte de la solución. Germán, te voy a preguntar, porque estábamos hablando precisamente de este greenwashing, también hablábamos hace un ratito de las nuevas normativas que vienen desde Europa que nos obligan a comunicar con verdad. O sea, ya no solo que comuniquemos, sino que lo que comuniquemos sea cierto. ¿En qué medida las compañías lo están entendiendo y están llegando a cumplir con estas exigencias que nos llegan desde Europa? Como decía Mónica, a la hora de trasladar la información sostenible a las diferentes audiencias, claro, los últimos años está copando toda la conversación, las informes de sostenibilidad, por las directivas de infrasostenibilidad, la taxonomía, y hay un conjunto de empresas, desde luego, que han respondido muy bien porque necesitan, desde luego, que esos mensajes lleguen claramente a ese segmento de los reguladores, que son los que exigen, pero también inversores que están demandando, dónde colocar su dinero y ver cuáles son, por ejemplo, sus riesgos en términos de, físicos, adaptación al clima de cara a los próximos años. Con lo cual hay una audiencia interesante que, se ha venido a regular todo este ámbito. Estamos ahora, va a venir nuevas olas que va a enfrentar a nuevas empresas que quizá no están tan preparadas, con lo cual el mensaje claramente es que se preparen todas ellas para ver cómo podrían comunicar esos segmentos su información y hagan su gap análisis y formen a sus equipos y entiendan con esos
impactos, riesgos, oportunidades que surgen, bueno, pues que lo tienen integrado. Y luego está, claro, todo el otro ámbito dirigido al consumo, que estos últimos años también toda la regulación vinculada a responder, ¿no?, al greenwashing, pues está sobre la mesa. Yo creo que eso las empresas tienen que trabajar de una forma decidida. Nosotros de Forética, un grupo de 25 empresas en Alianza Sostenibilidad de Marketing, acabamos de lanzar también una guía, se llama las 7 Cs, pero trata de trasladar que esa claridad, ese cumplimiento de la regulación, la generación de confianza y diversos elementos estén integrados en cada organización y se pueda responder eso con honestidad, con evidencias y en línea con la estrategia de la organización. También hablábamos hace un ratito de lo difícil que es hablar de sostenibilidad porque, a ver, cuando empezamos a hablar de ella hablamos desde un punto de vista muy técnico, ¿vale? Al principio, cuando esto empieza a integrarse en las empresas, la forma de hablar es muy técnica, es muy interna del sector, ¿vale? Todo eso hay que trasladarlo, ¿vale? Hay que llegar, hay que contárselo a los demás. En este caso, Naturgy sí que ha implementado una estrategia que hace que esta forma de contarlo sea como más abierta, más accesible. ¿Te cuentas un poquito a Nieves cómo lo habéis hecho, cómo lo habéis conseguido? Porque me parece un melón importante. Sí, pues mira, en primer lugar yo creo que la sostenibilidad hay que comunicarla de una forma muy reglada, ¿no? Todos los años tenemos que publicar un informe de sostenibilidad. Además, desde el año pasado, siguiendo un poco la normativa de la nueva directiva de reporte corporativo en sostenibilidad, que todavía, digamos, encorseta mucho más cómo tienes que ir contando toda la información que hay que explicar y de una manera muy poco literaria, ¿no? Muy poco entendible. Este informe nosotros, aunque ya desde el año pasado era obligatorio integrarlo en las cuentas anuales, nosotros ya lo hacíamos desde hace más de 5 años porque para nuestro consejo de administración ya era importante toda esta información de sostenibilidad, tenía el mismo peso que la información financiera o la misma relevancia y ya se decidió publicar de manera conjunta. Entonces este informe es un informe que es reglamentario, lo hacemos todos los años, todos los datos son verificados con un externo, pero claro, es muy técnico. Entonces esto para un analista, para un inversor, para la administración le vale muy bien porque les hablamos además en ese lenguaje de riesgos, ¿no?, que ellos necesitan conocer para cada uno de los temas, que también son muy amplios, ¿no?, que tratamos de sostenibilidad, pero desde luego con eso no llegamos al público en general. Entonces sí que todos los años hacemos el esfuerzo de traducir ese informe. El año pasado algo que llamábamos el Sustainability Flash Report, ¿no? Es un informe ya pues de 30 páginas versus las 300 y pico que es el otro, mucho más ligero, un poco adaptado a la comprensión general, ¿no? Y con esto comunicamos pues toda esta información de una manera más sencilla. Y luego, por supuesto, también vamos haciendo diferentes acciones de comunicación. Por ejemplo, para los clientes o para la sociedad en general, sí que intentamos comunicar de una manera muy cercana y de una manera que promueva la acción. Hace un tiempo tuvimos el equipo ahorro, era una campaña un poco inspirada en el equipo A, que bueno, todos, yo creo que nosotros sí que lo recordamos, ¿no? Entonces, bueno, pues era un equipo A que iba a tu hogar y tenía misiones, pues oye, cómo reducir el consumo energético en el frigorífico, y daba consejos muy concretos, ¿no? Entonces, de alguna manera intentamos bajar el mensaje a lo que es el cliente para que cualquier ciudadano no lo pueda entender y sobre todo lo pueda un poco, le pueda mover a la acción, ¿no? Y lo hacemos así, un poco pensando en las distintas audiencias y dándole los productos de comunicación adaptados a todas ellas. Me encanta la idea de diciéndote cómo ahorrar energía en tu nevera. Si iba a preguntar, Mónica, el marketing, porque esto al final, esta estrategia tiene mucho que ver también con la venta. ¿Cómo puede el marketing ayudar a comunicar estos criterios ESG y trasladarlos a la sociedad y también incluso un poco a nivel interno? Sí, claro. El marketing y la comunicación es vital en trasladar algo técnico, el reporte, por ejemplo, en un relato que pueda ser también tangible para diferentes audiencias. Yo
pienso que la parte de marketing o la parte de entender primero la audiencia, saber qué es lo que necesita saber y cómo podemos cambiar el comportamiento de esa audiencia. En ISTA nosotros tenemos soluciones para disminuir el consumo energético y por lo tanto también las emisiones de CO2. Suena todo muy bonito, pero ¿qué significa eso para un administrador de edificios, para un property manager? ¿Cómo lo puedo poner en un edificio más antiguo, con una caldera que ya tiene varios años? Hago la inversión de 40.000 euros para cambiar la caldera y tener una menos reducción, pero todo es costos. ¿Cómo puedo yo también con una solución mucho más sencilla para el administrador dejar su caldera vieja y poner una solución de ISTA como es el Heat Pilot y que tenga la reducción? Todo suena muy bonito, pero yo tengo que demostrarlo, tengo que poner casos donde ha sido implementado y ha funcionado y decirle estos son los ahorros y no prometer a alguien que tiene una caldera nueva que con un aparato como el del Heat Pilot va a tener una reducción igual que una caldera vieja. No todas las soluciones que tenemos nosotros es para todos los clientes. Esa honestidad y de poner también los ejemplos es súper importante para nuestros clientes. Entenderlo, ok, en mi industria hay otras empresas que lo han implementado, en qué hoteles ha funcionado, en qué hoteles no, porque han subido nuevos, qué otras soluciones tienen. Ese relato de contar es la parte más importante también de transmitir el propósito que tenemos nosotros. O sea, también os voy a preguntar, perdóname, al final el mercado está muy saturado de mensajes de este ámbito, o sea, sí. No solo vosotros, es que todas las empresas están comunicando lo verdes que son, lo sostenibles que son, cómo te ayudan a ahorrar o cómo te ayudan a no impactar en el medio ambiente. El reto ahí, o sea, no sé si los tenéis muy identificados, los retos que tenéis que sortear todos los días para destacar y para demostrar que lo que estáis contando, o vosotros apoyar a las empresas para que lo cuenten, es verdad. O sea, ¿cómo destacáis? ¿Cómo hacéis que un mensaje veraz pueda destacar en medio de este mare magnum de Iván? Sí, para nosotros la parte más importante es que si tenemos un dispositivo que hace reducción de energía, quiero también visualizarlo. O sea, la parte de nuestros servicios de visualización, los dashboards que tenemos para nuestros clientes son una parte importantísima de transparencia para que ellos puedan manejar su negocio día a día. Esa parte de demostrar con datos y de manera tangible en la comunicación es muy importante para que haya credibilidad. Habíamos hablado anteriormente que uno de los problemas más grandes es la credibilidad porque está saturado el mercado con esos mensajes genéricos, somos eco, somos verdes, y hay que demostrarlo de una manera tangible y de día a día, como también en el caso de nuestros clientes, el que hace el management de los edificios, como también les facilita a ellos ser parte de esa reducción de emisiones de CO2. O sea, muchos de nuestros servicios tienen, o de nuestros tools tienen también un componente donde se muestra cuánto es la emisión de CO2 que se está haciendo y cuánto es la reducción en ese día. Eso es una parte del relato. Y una parte del relato también es interno. Creo que Nieves lo decía y acá Germán también, la parte interna de cambiar el comportamiento también interno de nuestros empleados y ser parte activa también de generar ese cambio en la comunidad. Y la parte educativa es para nosotros también un trabajo con las comunidades. En algún momento habíamos hablado aquí que trabajamos con colegios, donde voluntarios van a los colegios, se habla de qué es la reducción, hacer que sostenibilidad no es algo para los que tienen el dinero de tener un carro eléctrico, que la reducción empieza apagando el agua cuando me cepillo los dientes, apagando las luces de los edificios. Es un comportamiento y es una necesidad también a largo plazo de todos nosotros y trabajar conjuntamente. Vosotros identificáis los mismos retos. Bueno, en tu caso me imagino que veréis... O sea, yo creo que es una realidad que había una saturación de mensajes. De hecho, cuando vemos los datos, por ejemplo, de la Unión Europea,
el 50% de los consumidores pues dicen que las alegaciones que reciben de empresas las consideran vagas, ¿no?, en términos de sostenibilidad. Claro, la Unión Europea, los reguladores responden con una ley para evitar el greenwashing, pero yo creo que desde las empresas, si lo entendemos nosotros, surge una oportunidad, ¿no? Nosotros lo hemos etiquetado, lo hemos llamado green trusting, ¿no?, porque vemos que hay una posibilidad de generar una confianza por parte de las empresas ante esta reacción de los consumidores e ir con mensajes muy claros. Ahora, yo creo que tiene que haber, desde luego, algún tipo de seguimiento de metodología en esta evolución. No hace falta solo decir, oye, quiero comunicar más, mejor, más honestamente, ¿no? Y eso parte, desde luego, en cualquier organización, desde la gobernanza de la organización, decidir la estrategia, cómo vamos a ordenar los mensajes que queremos trasladar, dar seguimiento, la formación, ejecutar, revisarlos, ¿no? Un poco yo creo que la campaña de Naturgy es absolutamente, ¿no?, paradigma de cómo se van siguiendo, ¿no?, esos pasos para transformar ese riesgo que efectivamente puede surgir en una oportunidad y trasladar más y mejor los mensajes de sostenibilidad. Y el reto a nivel interno, porque estábamos hablando mucho de trasladar a la sociedad, pero se me ha modificado un poco la dificultad que hay a veces también para que las personas que trabajan en nuestra compañía entiendan cómo hay que hablarlo, cómo hay que comunicarlo. No sé si desde Naturgy habéis solucionado, cómo lo estáis gestionando para abordar este tema de la comunicación interna. Sí, o sea, la comunicación interna es fundamental, ¿no? Porque si no percola la sostenibilidad en todos los empleados, pues al final nunca vas a poder mejorar. Y es verdad que es un tema complejo por lo que hablábamos, ¿no? Estamos hablando de muchos temas diferentes, hablamos de medio ambiente, hablamos de temas sociales, hablamos de gobernanza. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para intentar aterrizar mucho los conceptos, ¿no? Porque también muchas veces parece que la sostenibilidad está en la nube, ¿no? Son cosas muy ideales, ¿no?, como el cielo de la sostenibilidad, pero no, hay que bajarla al día a día. Entonces sí que intentamos aterrizar para que una persona de un departamento de compras sepa que para él la sostenibilidad seguramente esté en garantizar esa cadena de suministro, garantizar estándares ambientales y sociales. Una persona, un equipo de marketing, pues el foco va a estar en el tema de evitar el greenwashing, ¿no? Intentar un poco declinar la sostenibilidad a los diferentes negocios y funciones. Y lo hacemos pues a través de, por supuesto, formación. Lo hacemos también a través de muchas iniciativas un poco gamificadas, ¿no? Pues hacemos concursos con el Día de Medio Ambiente, regalamos la taza para que también dentro de la oficina intentemos consumir menos vasos desechables, podcasts, vídeos. El voluntariado es muy importante para nosotros. A través de la fundación hacemos dos tipos de voluntariado: voluntariado ambiental para mejorar espacios y regenerarlos ambientalmente, pero también un voluntariado muy bonito que es para los vulnerables energéticos, ¿no? Les ayudamos a personas, familias vulnerables, que sean clientes nuestros o de cualquier otra compañía, entender por dónde están perdiendo la energía, cómo mejorar el contrato para que sea más barato, pequeñas medidas para intentar que les baje la factura y les baje el consumo y la consuman de manera más eficiente. Entonces un poco con todas estas claves, ¿no?, de intentar que cada uno entienda cuál es su papel en la sostenibilidad, también en su ámbito oficina, ámbito casa, y luego también siendo parte activa, ¿no?, de este impacto positivo en las cosas que más relacionadas están con Naturgy, ¿no?, un poco en el core de negocio: energía, medio ambiente, vulnerabilidad energética. Es la manera que tenemos de que los empleados lo asuman. Y luego, más allá de la comunicación, creo que para ser coherente, cuando tú pones a los empleados incentivos económicos, no puedes hablar de sostenibilidad y que luego los incentivos sea simplemente cumplir con el beneficio esperado para el año. Pues también en Naturgy tenemos un 20% del variable ligado a cumplir los objetivos ambientales, sociales y de gobierno, que creo que es un tema también relevante y yo creo que es también un poco una señal de coherencia, ¿no? En esta también tenéis puestas en marcha muchas acciones de voluntariado a nivel social. Sí. ¿Cómo conseguís involucrar vosotros a los trabajadores que se impliquen? De manera diversa. Como Nieves, tenemos también programas que son en el área ambiental.
y en la parte también de educación o social. Hay dos actividades que hacemos de voluntariado, que es en colegios, donde por ejemplo hasta el día de hoy aquí en España creo que son más de 35, 40 empleados que han trabajado con colegios en actividades educativas, donde tenemos un workshop con niños. Es también como un placer, ¿no? El ver cómo la apreciación de los niños cambia de su naturaleza, y son replicadores de, por ejemplo, separar las basuras, reducir el consumo de luz, etcétera. Eso es un voluntariado. Tenemos otros que son, además de tener nuestro propio huerto o trabajar plantando árboles. Esa es una parte del DNA de ISTA, porque el propósito de la empresa está en el área de sostenibilidad. Entonces, yo creo que la mayoría de nosotros, los empleados, entramos a trabajar a ISTA con ese ideal que queremos trabajar a una empresa que está haciendo un cambio. Y ahí viene la honestidad. El camino hacia la sostenibilidad es largo. Y nosotros tenemos también que demostrar con la comunicación interna dónde estamos parados y qué hace falta. Si estamos haciendo un test, dónde está el test. Si ponemos nuestras propias tecnologías en los edificios de ISTA, nosotros en marketing tenemos acceso al dashboard y vemos también nuestros propios edificios. Los podemos utilizar también para mirarlos y entenderlos, cómo vamos a contar la historia. Lo hablamos con nuestros propios colegas que están administrando nuestros propios edificios. Hay una manera muy clara y que hace que nosotros tengamos como algo que nos hace unir más como grupo colectivo dentro de ISTA. Hablo mucho en la parte de sostenibilidad ecológica. Lo de Nieves decía, no solamente es eso, hay una parte también de humana, de justicia humana, de diversidad, que también se trabaja. Y en esta industria, por supuesto, hay muchísimos hombres, ¿no? Sí, hablábamos antes. Sí. Entonces también ver la diversidad en edades, en géneros, también traerlo como parte de ese DNA que está dentro de la empresa. ISTA es una empresa que está en 22 países, o sea que también tiene un cambio también cultural, de expansión, de atraer y también de entender otras formas de trabajar, que también es parte de ese largo plazo de sostenibilidad. Y a mí me encanta mi empresa, no puedo decir nada más. Eso está muy bien. Germán, te iba a preguntar por los proyectos que desarrolláis desde Forética relacionados con los ESG. Estamos hablando un poco de lo que hacen empresas. ¿Qué hacéis vosotros? Claro, fíjate, yo creo que es responder a estas demandas de empresas y necesidades que precisamente bajan todos estos grandes objetivos. Por ejemplo, si ahora en las últimas COP uno de los objetivos es, tenemos que de aquí a 2030 duplicar la eficiencia energética, por ejemplo. Luego alguien tiene que generar los proyectos, los productos, los servicios, los nuevos mercados que permitan a las personas avanzar en ese lado. Y algo muy interesante también, teniendo en cuenta esa parte social, le dando oportunidades a las personas y tratando de cerrar brechas también, no abrirlas en términos de desigualdad, ¿no? Entonces, con toda esa lógica, tenemos proyectos obviamente vinculados. Este año, por ejemplo, en temas de clima, los planes de transición climática es un trabajo que están haciendo nuestros socios colaborando en conjunto. Ahora viene todo el tema de economía circular, por ejemplo, el nuevo protocolo global de economía circular, por lo cual bajarlo, trabajarlo conjuntamente. Todo el tema naturaleza, regeneración. Hemos ido viajando también a las diferentes plantas de empresas socio para ver cómo están haciendo, ¿no?, esas dependencias e impactos y trasladándolo internamente. Hay todo un área de trabajo social vinculado al trabajo del futuro, vinculado al impacto social, a la diversidad, que está interesando mucho a las empresas. Ahí tenemos un reto en generar las competencias, desde luego, en temas de sostenibilidad en los próximos años. Y hay también proyectos, digamos, que agrupan a sectores. Es un proyecto muy bonito de transformar todo el sector salud en sostenibilidad.
con muchas urgencias del sector salud, otro del sector agroalimentario, ¿no? Claro, pues también cuando vayamos al huerto pensar, ¿no?, cómo podemos, ¿no?, trabajar en términos de agua, de eficiencia, químicos, ¿no? Somos capaces de regenerar, no ya de dejar el mundo igual, sino mejorar, ¿no?, ciertos entornos y regenerarnos. O el tema de inteligencia artificial y sostenibilidad, como también, oye, lo estamos incorporando y hemos creado un manifiesto para ver haceros esa pregunta. Nosotros siempre intentamos hacer esa pregunta en todos los niveles de sostenibilidad. Bueno, pues ahora llega todo el ámbito de inteligencia artificial, pues cómo influye en clima, en consumos de agua, en temas de brechas, digamos, sesgos que puede generar. Así que yo creo que todo ese elemento, que es la forma de actuar de las empresas que están liderando el camino en los próximos años con la sostenibilidad como un eje fundamental y integrado, pues es ¿no?, lo que intentamos empujar desde Forética. Y pensáis, lanza los tres, ¿vale? Que la colaboración entre empresas o la colaboración entre lo público y lo privado puede ayudar a este camino de comunicar la sostenibilidad. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede aportar? Definitivamente. Trabajar con asociaciones, con entidades públicas, con empresas de energía es súper importante porque el cambio climático y la parte de sostenibilidad es algo que se trabaja en conjunto. Anteriormente discutíamos la parte que es la educativa, y yo creo que en la parte de asociaciones, el trabajo que tenemos, por ejemplo, con asociaciones locales aquí en España es súper importante también para educar, por ejemplo, las asociaciones de vecinos, cuáles son los cambios de leyes, cómo pueden ellos entenderlo, prepararse, qué es tan importante para ellos también a futuro. Lo trabajamos muchísimo con asociaciones, y hay otra parte también que se trabaja con asociaciones y es la parte de innovación. O sea, la innovación tecnológica también tiene un impacto en lo que va a ser el manejo de nuevas tecnologías para reducir el consumo energético y la generación de CO2. Por ese lado, para mí es súper importante trabajar conjuntamente porque ayuda a la credibilidad, a contar el relato de una manera más tangible en cada una de las audiencias, porque hay asociaciones para cada una de las audiencias, empresas también que aportan otro tipo de experiencia para nosotros, y yo creo que eso tiene que ver también con el propósito de la empresa. Si la empresa como ISTA tiene como el propósito la parte de sostenibilidad, pues hay que trabajar en conjunto, porque el reto que tenemos aquí en Europa de los goles que están cada vez más cerca, eso no se consigue de manera aislada. Se toca trabajar en conjunto, en equipo. Yo creo que la colaboración es absolutamente fundamental, ¿no? De hecho, uno de los ODS, el 17, sí, habla de colaborar, ¿no? Sí. Y un poco lo que contaba Germán, entidades como Forética, nosotros llevamos muchos años en Forética, y entonces sitios donde empresas incluso de tu propio sector, que son competencia en el mercado, y de otros sectores se pueda colaborar para mejorar la biodiversidad o hablar de cambio climático, pues yo creo que son fundamentales. Y aparte yo creo que es un reto tan global que no hay competencia, ¿no?, en este tipo de temas, y desde luego pues yo creo que hasta entre empresas del mismo sector, que pues ahí hay mucha colaboración, y luego mucha acción. Yo creo que también lo importante es pasar de el entendimiento que en Forética, por ejemplo, ya en el grupo de biodiversidad ya se está haciendo, ¿no?, de naturaleza. Oye, ahora entre todos vamos a restaurar un espacio y vamos a sumar esfuerzos y vamos a, ¿no? Entonces yo creo que aprender entre todos, aprender de iniciativas que se hacen en otros sectores, y luego también ese diálogo tanto con la administración, que muchas veces, bueno, pongo el ejemplo de Forética, pero participa también en los grupos de trabajo, en los diálogos, en los encuentros, y traducir eso para que luego la gente, el público en general, sea capaz de entenderlo, pues me parece fundamental, ¿no? No, y además, de ahí lo vemos, ¿no?, cómo os ayudamos. Sí. Pues como el sector energético es fundamental. Qué alegría da cuando nos traen una solución que genera eficiencia energética, ¿no?, a una planta de producción o a nivel personal. Pero igual, en soluciones de movilidad, en soluciones financieras para poder, ¿no?, invertir en ciertos elementos, ¿no? Necesitas a los diferentes sectores, en soluciones de salud, todos desde luego nos necesitamos, y luego también todos, y ahora ha cambiado mucho el avance,
cuando entendemos que somos nosotros y todo nuestro ecosistema, ¿no? Cuando trabajamos, involucrar a toda la cadena de valor, ayudarles a avanzar, ¿no? No con exigencias radicales de un día para otro, sino como, ¿no? Como socios para mejorar mi producto, mis servicios, alinearnos con los consumidores para darles esa mejor solución, ¿no? Incluso a veces cuando ¿no? Ayudamos a los que son más débiles, ¿no? en ese ámbito, ese tipo de proyectos concretos. Con lo cual, yo creo que es absolutamente, ¿no? El momento de colaborar y trae, desde luego, muchas alegrías y muchas respuestas muy positivas. Sí que me gustaría mucho, para terminar, que me contases un poco cómo veis este futuro de comunicar los ESG, cómo veis que se va a hacer más adelante, si va a haber cambios. Os pido que saquéis la bola de cristal. Mónica. Lo vemos, la regulación va a ser cada vez más exigente definitivamente, lo cual hace que la transparencia y la evidencia sea cada vez más importante para mantener la credibilidad y también para que podamos trabajar con esas nuevas reglamentaciones a nivel de comunicación, pero también reglamentaciones a nivel de implementación de soluciones energéticas. La parte educativa para mí se me hace clave. Para las diferentes audiencias necesitan otro tipo, vamos a decir, de comunicación, también de entendimiento. Y yo veo en el futuro, especialmente aquí en Europa, lastimablemente no, o sea, es una lástima, no se puede decir que es en todo el mundo. Veo una colaboración mucho más unida entre las diferentes agentes que tienen el compromiso de alcanzar esos objetivos de sostenibilidad. Para mí veo un futuro muy fuerte cuando veo la juventud, o sea, cuando veo mis hijos, los estudiantes, las universidades, y que este tema no es solamente el reciclar basuras, sino de verdad nos están exigiendo a nosotros, los que estamos manejando las reglamentaciones, a los políticos, las empresas, nos están demandando a nosotros ahora tomar decisiones. Así que veo el futuro difícil, lo veo difícil porque no es fácil. Sí. Implementar todo lo que se necesita para alcanzar las metas, pero no hay otra salida que trabajar juntos. Y aquí estamos para hacerlo. Sí, vamos, la confianza va a ser una de las grandes palancas de ventaja competitiva en los próximos años para las empresas. El contexto de polarización, de toda la ingente, ¿no? Inputs de comunicación a través de redes sociales, etcétera, que recibe la gente, obviamente contrastarlo con asentar muy bien los valores de la organización, ser consecuente, demostrarlo bien, generar las evidencias, alinearlos con la estrategia. Pero que son las palancas que efectivamente, coincido contigo, Mónica, no es fácil el contexto, pero ahí es donde también reside la oportunidad de diferenciarse y ser una empresa que, a pesar de los vaivenes que pueden surgir, se mantenga firme en los valores y alineada con las demandas que en este momento tiene la sociedad y el medio ambiente. Yo coincido un poco con lo que han dicho Mónica y Germán. Súper importante, yo creo que la comunicación va a estar cada vez más basada en datos que además estén verificados, ¿no? Creo que el reto va a ser traducir esos datos, ¿no? a mensajes entendibles por todos los públicos. Creo que también la comunicación va a ser mucho más bidireccional, ¿no? Usando muchos más canales y también mucho más aterrizada. Yo creo que hay una parte de comunicación con las comunidades que tenemos alrededor de nuestras instalaciones, ¿no? Todo ese trabajo social, trabajo con las comunidades, que va a ser sobre temas mucho más concretos, pero que también en el futuro pienso que se va a desarrollar muchísimo más. Yo me voy a quedar con estas ideas que habéis dejado. Hay que hablar de sostenibilidad, hay que hablar de ESG, pero hay que hacerlo de manera clara, coherente, cercana. Hay que bajar los datos a tierra para que todo el mundo pueda entenderlos, asumirlos e interiorizarlos, tanto a nivel interno de las empresas como externo. Y ya vamos finalizando. Vamos a dejar un pequeño consejo a todas las empresas que están un poco entrando en este ámbito, y es que si trabajan en sostenibilidad, pues que no se olviden precisamente esto de comunicar y de hacerlo de una manera comprensible y con mucha transparencia, de una manera muy clara.
Muchísimas gracias por habernos acompañado, Nieves, Carmen y Mónica. Nos despedimos ya de este capítulo 6 de Conexión Energética de Insta, la eficiencia de las palabras, que se puede escuchar tanto en las plataformas Spotify como iVoox, y os empezamos a que lo sigáis, a que lo compartáis y a que difundamos este mensaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.